Y bueno, vamos a estar, Dios mediante, que nos dé su fuerza esta mañana teniendo una enseñanza acerca de su palabra. Bien, yo los invito a ir buscando en sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a estar leyendo un par de versículos allí. Vamos a leer el versículos 13 y 14 de ese capítulo. El título que coloca la Reina Valera, en este caso la versión que mayormente leemos, es Escogidos para Salvación. Nada más y nada menos. Y esto viene como parte de nuestra serie que estamos llevando a cabo sobre las doctrinas de la gracia, una introducción a la teología reformada. Dios bendiga la vida del joven que está acá, primera vez que lo veo. Hoy estamos en la segunda enseñanza o la segunda lección, que es la elección incondicional o elección soberana de Dios. Y hoy vamos a ver qué enseña y qué no enseña la elección incondicional. Para aquellos que se han estado preguntando qué es esto, ¿será que entonces podemos creer tal o cual cosa? Hoy vamos a ver justamente qué enseña y qué no enseña la elección incondicional. Vamos a despejar algunas dudas, por decirlo de alguna manera. Bien. Vamos a leer entonces segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y a la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? ¿O están de pie? Aquí el apóstol Pablo dice que nosotros, o sea, los que están escribiendo esa carta, los que los acompañan en ese momento en la redacción, dice que nosotros debemos dar gracias a Dios por ustedes, de que Dios os haya escogido para salvación. Pero lo dice, ¿desde cuándo fue esa escogencia de parte de Dios para salvación? Desde el principio de todo, desde el principio de la creación. Eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo. Y este es un texto que, para aquellos que adversan en la teología reformada, ellos dicen que no existe un texto que diga que Dios escoge para salvación. Pero aquí acabamos de leer uno que lo dice así, que Dios sí escoge para salvación. Ahora, antes de entrar en materia, hay algo que siempre debemos tener en cuenta cuando estudiamos la Biblia, y es que no debemos procesar el conocimiento bíblico a la luz de nuestra lógica, porque Dios está por encima de nuestra razón, está por encima de nuestra lógica, y si nosotros queremos procesar todo eso a nivel de nuestro intelecto, pues vamos a tener un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Y el primer mandamiento dice: no te harás imagen y semejanza. Y justamente cuando procesamos a Dios de esa manera, estamos haciendo un ídolo, o estamos haciendo que el Dios de la Biblia sea a nuestra imagen y semejanza. Curiosamente, los cristianos evangélicos incurren en eso cuando olvidan que Dios no es solamente un Dios de amor, sino que también es un Dios de juicio, de fuego consumidor. Entonces, no debemos nunca, porque la forma como Dios procede es muy distinto a lo que nosotros pudiésemos pensar. Por ejemplo, dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que Dios agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, Dios salva a los creyentes por la locura de algo. Y algo más todavía, que Dios salvó a los creyentes destruyendo la sabiduría de los sabios, como bien lo dice en Isaías 29, 14, que luego el apóstol Pablo retoma en ese capítulo. O sea, Dios salvó a los creyentes mediante la cruz de Cristo, algo que para ese momento era bastante ilógico. O sea, ¿cómo pensar de que Dios va a usar un instrumento de una muerte tan vergonzosa
para salvar a los creyentes, o sea, para que vean que Dios nunca va a obrar como nosotros pensaríamos, Él lo haría. Entonces debemos tener eso en cuenta. O sea, si nosotros queremos entender a Dios con nuestro razonamiento, vamos a terminar o haciéndonos un ídolo de Dios que está distorsionado, o terminando creyendo en algo que puede ser peor, que te conduce incluso a un error, como es de, bueno, entonces Dios es malo porque Dios permite la maldad. Entonces, esa es una pregunta que ni el más pintado de los teólogos hoy en día ha podido responder, porque si Dios es bueno, existe el mal. O sea, la teología no responde eso, pero nosotros sabemos que Dios es soberano y que de Él procede lo bueno y lo malo, porque así lo dice las Escrituras. Entonces, como dice el apóstol Pablo, no es por vista, sino por fe. Eso es lo que quería dejar por sentado antes de continuar, porque justamente la doctrina de la elección incondicional tiene ese detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo es que Dios elige a unos para salvación y a otros los pasa por alto? Justamente porque queremos entender a Dios con nuestra lógica. O sea, porque unos sí, porque otros no. Entonces, ¿qué enseña la elección incondicional? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué enseña la elección incondicional? Punto número 1, para los que anotan. La elección incondicional enseña que la elección de los santos es incondicional, ya que no tuvo su origen o principio en obras humanas o en su decisión de los hombres que Dios previera antes de la fundación del mundo, sino en el eterno consejo del trino Dios y el puro afecto de su voluntad, como bien lo dice Romanos 8, 29 al 30. En otras palabras, Dios elige no basándose en una decisión que el hombre vaya a tomar en el futuro, sino en el consejo de su autoridad, en el consejo de su divinidad, en el consejo de su eternidad, y ese es el mérito por el cual elige Dios. O sea, por eso es incondicional, porque no prevé algo en el hombre para que Dios elija al hombre. Por eso es incondicional. Eso es lo que enseña la doctrina de la elección incondicional. Romanos 8, 29, 30 dice que a los que antes llamó, vamos a leerlo por acá, este versículo bastante esencial en lo que es de hecho es llamado la cadena de oro. Dice, porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Dice el 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y si se fijan, hay una palabra ahí que suena, que se repite varias veces también. Es decir, que lo mismo que Dios llama, lo mismo que Dios escoge, son lo mismo que va a glorificar al final. Entonces, como punto número 1, ¿qué enseña la elección incondicional? Que Dios escoge a aquellos que va a salvar, no por algo que haya previsto en ello, no por las decisiones del hombre, no basado en un mérito alguno del hombre, sino en el puro afecto de la voluntad de Dios. Fíjate, por ejemplo, este pasaje de Romanos en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Dice el 30, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Eso dice Romanos 8, 29, 30 en la Nueva Traducción Viviente. En la traducción al lenguaje actual dice así: desde el principio Dios ya sabía a quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. A los que él había elegido los llamó, y a los que llamó también los aceptó, y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Fíjate como dice esta versión, a quienes desde el principio Dios ya sabía a quién iba a elegir, no quién iba a aceptar a Cristo como su Salvador. Eso es lo que dice Romanos 8, 29 y 30 en esa versión, en la traducción al lenguaje actual. ¿Preguntas o comentarios antes de pasar al siguiente punto? Ok. Vamos a ubicarnos en el libro de Efesios para pasar al siguiente.
Efesios capítulo 1. Ok. Segundo punto, ¿qué enseña la elección incondicional? ¿O qué enseña la doctrina de la elección incondicional? Dice, la elección incondicional enseña que la predestinación de los santos elegidos representa un acto de amor y misericordia de Dios hacia los que merecían la condenación eterna, por cuanto eran hijos de ira, al igual que los demás. En otras palabras, cuando Dios elige a alguien para salvación, como leímos en 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14, eso representa un acto de amor y misericordia de parte de Dios hacia esa criatura. Porque de lo contrario, o como consecuencia de la caída, todos estamos bajo la ira, igual que los otros que no creen en Cristo. Fíjense como dice Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo estábamos nosotros antes de ser salvos? Muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo Dios? Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. En otras palabras, cuando el Padre decide salvar a alguien, es alguien que no tenía vida, espiritualmente hablando, puede tener vida físicamente, pero de paso que estaba muerto espiritualmente, era objeto de la ira de Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos dice, nosotros éramos igual que ellos, y éramos por naturaleza, es decir, por algo que viene de fábrica, hijos de ira. O sea, estamos bajo la ira de Dios en esa condición pecaminosa. Este versículo, el 3, en la traducción al lenguaje actual, dice de la siguiente manera: antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios como todos los demás. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, éramos objeto de la ira de Dios. En la nueva traducción viviente, ese texto número 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Podríamos decir entonces que la diferencia entre un salvo y un no salvo es que Dios tuvo misericordia de ese que salvó, porque era por naturaleza hijo de ira, lo mismo que los demás. O sea, como le hemos hablado aquí en otras oportunidades, el barro con que fueron hechos los no creyentes es el mismo barro con que nos hicieron a nosotros. No hay ninguna diferencia. El alfarero simplemente hizo de esa misma masa, de ese mismo barro, unos vasos para honra y otros para deshonra. Pero somos hechos de la misma masa. No hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. O sea, no hay ninguna diferencia entre un no creyente y nosotros que creemos a Cristo. Eso nos debe decir que somos salvos por gracia y que solamente es por el puro afecto de su voluntad que somos salvos. O sea, en otras palabras, el saber que el no creyente tiene o fue hecho de la misma masa que yo como vasija de honra fui hecho, nos debe decir que no hay nada, no debe haber ningún tipo de jactancia, y si lo viera, pues es vana, porque no tengo nada de que jactarme de que yo sea creyente y mi vecino no lo sea. Por eso es que es por gracia. O sea, la gracia nos debe llevar a ser humildes. Todo lo contrario de lo que dicen algunos, ¿no? Que ustedes se creen los elegidos. No, nosotros no creemos los elegidos, porque entendemos que es de pura gracia. Es por pura gracia que hemos sido salvados. O sea, no hay nada de que lo que usted pueda decir, echar mano y presumir. No, fue porque yo fui muy inteligente. Fue porque yo acepté el evangelio cuando me predicaron. Fue porque yo fui más sabio y huí de la ira venidera, como diría Juan el Bautista. No. Es por pura gracia y misericordia.
que hemos sido rescatados. ¿Algún comentario o pregunta? Ok. Punto número 3. ¿Qué enseña la elección incondicional? El punto número 3 dice, la elección incondicional enseña que la condición del decreto de elección sería satisfecha o medida a través del sacrificio de Jesucristo por aquellos que el Padre le dio para salvar. Y vamos a la carta del apóstol Pedro. Repito, la elección incondicional enseña que la condición del decreto de elección sería satisfecha o medida a través del sacrificio de Cristo. En otras palabras, aunque es incondicional, porque Dios no ve nada en el hombre, no ve mérito alguno, sin embargo, hay una condición, y es que alguien debía pagar el precio. Y ese único que podía pagar el precio se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Solamente mediante su sacrificio, la exigencia de Dios Padre fue satisfecha en la obra del Hijo. Vamos a lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Han escuchado la expresión nada es gratis, ¿no? Aunque hay algo que parece gratis, realmente no lo es. Hubo alguien o muchos que pagaron para que eso sea gratis. Aunque aquí en Venezuela los servicios en cierta manera son gratuitos, pero aunque usted no lo crea, si no nos los cobran. O sea que no son gratis, tenemos que pagar algo siempre. Pero, y lo mismo aplica en la salvación. O sea, aunque la salvación es de gracia, es gratuita, no significa que no haya sido costeada o pagada por alguien en particular. O sea, costó algo, sí costó. Ojo, la salvación, aunque es por gracia, también es por obra, pero por la obra de Cristo. Esa es la única obra válida para la salvación, la obra de Cristo. El resto son simples intentos inútiles del hombre. Pero vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pedro, 1 del 18 al 20. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. O sea, la palabra rescatado ahí significa redimir también, significa comprar. Y el apóstol Pedro lo está diciendo, no fuimos comprados, no fuimos rescatados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Ese fue el precio que se pagó por nuestra liberación, por nuestro rescate, por nuestra salvación. La obra de Cristo en la cruz. O sea que, como dijimos hace unos minutos, nada es gratis. Todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Y en este caso fue el sacrificio de Cristo. Fíjense, por ejemplo, como dice en el versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, el 19, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. El 20, Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Fíjense algo que dice el apóstol Pedro aquí en este caso. Él dice que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo. En el decreto eterno de Dios, eso fue así. Por eso se llama el decreto eterno de Dios, porque fue hecho antes de la creación, en la eternidad. Y desde antes de la eternidad, ya Dios estaba diciendo que Cristo había sido elegido para padecer. Tremendo, ¿no? Por eso que no podemos entender a Dios con nuestro razonamiento, con nuestra lógica. Y eso, como dice por ahí, nos huele la masa encefálica. De eso nos vuela, pero los tapones, y dice, uno no termina de entender su fuerza. O sea, Dios hace el mundo, pero ya antes de hacer el mundo ya había destinado que Cristo padeciese. Por eso es que Dios no salva en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios.
Fíjense, por ejemplo, como dice el versículo 20 en la traducción al lenguaje actual. Esto es algo que Dios ya había decidido hacer desde antes de crear el mundo. Y Cristo apareció en estos últimos días para bien de ustedes. O sea, desde antes de la fundación del mundo ya Dios había decidido que Cristo padeciese. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, yo sí voy a hacer un comentario aparte para terminar esta parte, donde dice en el versículo 20, aquí, manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Los posteros tiempos no son solamente los que estamos viviendo, es desde que Cristo pisó este planeta. Allí comenzó los últimos días. De hecho, cuando ustedes leen Hechos capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, cuando dice que estaban hablando diferentes lenguas, Pedro se levantó y dijo, esto es cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, en los posteros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cuándo comenzaron los posteros días? En ese mismo momento de paso. Diga, pastora. Entonces, cuando oigan esa frase, estamos en los últimos tiempos, sí, estamos en los últimos tiempos, pero no sabemos cuándo van a terminar, eso sí. O sea, los últimos tiempos comenzaron incluso cuando vino Cristo, cuando Juan el Bautista dijo que detrás de él venía uno que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es una cosa y el fuego es otra. No son lo mismo. Era lo que venía conversando contigo cuando veníamos para acá. Porque algunos dicen, no, Espíritu Santo y fuego, bautízalo. Bueno, pero déjeme decirle que el fuego del que habla allí Juan el Bautista no es un fuego purificador, sino un fuego de juicio. Y si leen el versículo, ese Mateo 3:11, si leen el 10 y leen el 11, repite la palabra fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y echará la paja en el fuego. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no da fruto será echado en el fuego. O sea, cuando Cristo vino a esta tierra la primera vez, también, aparte, no solamente fue a salvación, sino también a condenación. Las dos cosas. El evangelio, cuando se es predicado, salva y condena a la vez. Salva a los escogidos de Dios y condena al hombre que es incrédulo. Otra vez, cuando Cristo vino también a esta tierra, o mejor dicho, cuando Pedro dio ese discurso en el día de Pentecostés, y cuando los que lo oyeron entendieron que todo eso era cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, ¿qué hicieron los que oyeron? ¿Qué haremos? Ellos entendieron que ya venía juicio. Entendieron clarito, ¿qué haremos? Y es cuando Pedro le dice, arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús, para perdón de pecados. O sea, yo lo entendieron tan clarito, y de hecho el juicio sobre Jerusalén se cumplió en el año 70, cuando fue destruida. Ese era el juicio al que se refería. Allí. Ok, comentario hasta acá. Punto número 4. ¿Qué enseña la elección incondicional? El punto número 4 dice que la elección incondicional enseña que la promesa de salvación hecha a Abraham fue establecida mediante un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, del cual Abraham solo fue beneficiario por la fe, así como lo serían todos sus descendientes. Vuelvo y repito, la promesa de salvación fue hecha a Abraham fue establecida mediante un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, en el cual Abraham solo era su beneficiario. Abraham no hizo pacto con Dios, pero Dios y el Hijo sí hicieron un pacto con Abraham. Hay algo que involucra en la antigüedad, cuando alguien hacía un pacto, tenía deberes y derechos, pero Abraham no puso deberes, pero recibió los derechos. Tremendo, ¿no? Vamos un momentico a Génesis capítulo 15. Y tengan después a la mano Gálatas 3. Génesis capítulo 15. Vamos a ver cómo fue ese pacto que Dios hizo con Abraham. Y por qué Abraham, sin haber hecho pacto con Dios, sin haber puesto condiciones o no recibir deberes que tenía que llevar a cumplimiento, fue hecho beneficiario de ese pacto. Vamos a leer desde el versículo 6. El contexto es que Dios promete a Abraham un hijo.
Pero todos sabemos que la Biblia dice que Sara, su esposa, era estéril. Entonces, Abraham le hace unas preguntas a Dios. Dice el versículo 6, y creyó Jehová, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Y le dijo, tráeme un becerro de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. ¿Manera hasta dónde? Ok, hasta el 18. Ahuyentaba. El 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con riquezas. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, pero aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Ojo a eso que está describiendo allí. Dice que esa antorcha pasaban por entre los animales divididos. Ahorita vamos a explicar qué significa eso. Ok, del 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, o sea, caída la tarde, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Fíjense cómo dice el texto. Hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré a esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Quién hizo pacto con quién? En la pregunta. ¿Abraham hizo pacto con Jehová? ¿Saben? En esa antigüedad, de donde venía Abraham, había una costumbre de que cuando personas iban a hacer un pacto, hacían lo que hizo Abraham, agarró unos animales, los partió por la mitad y puso una mitad por un lado y una mitad por el otro, de manera que hace un pasillo entre medio de los dos animales. Las personas que hacían el pacto pasaban por entre medio de esos animales muertos, simbolizando y comprometiéndose de que si ellos incumplían el pacto, lo mismo que le pasó a los animales le iba a pasar a ellos. Dígame si eso no les hace en el cerebro. Ahora, y este es lo maravilloso de Dios. Esa antorcha y ese horno humeante que aparecía por allí, que pasó por entre medio de esos animales, el padre y el hijo haciendo el pacto, comprometiéndose a cumplir con Abraham ese pacto. Y como Dios lo que promete lo cumple, él va a cumplir ese pacto a cumplimiento, va a llevar ese pacto a cumplimiento, y a él no le va a pasar lo contrario de incumplir el pacto. O sea, como él lo va a cumplir, porque él es fiel y verdadero, él no va a correr la suerte de los animales que estaban alrededor. Pero fíjense que Dios se compromete con Abraham. Abraham no hace ningún compromiso con Dios, pero Abraham recibe las bendiciones de ese pacto. Abraham fue beneficiario de ese pacto y dice que le iba a dar esa tierra a su descendencia. Pero cuando vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 29, dice que todos los que somos creyentes en Cristo por la fe somos hijos de Abraham. O sea que ese pacto que Dios hizo con Abraham en ese momento de pasar por entre medio de esos animales, comprometiéndose a cumplirlo, lo recibimos en la persona de Cristo y somos herederos de esa promesa, de ese pacto. Fíjese lo que dice
sobre estos versículos del Génesis 15, hay un comentario bíblico que se llama Comentario de la Biblia de Jamieson Fausset Brown, un comentario que viene en 2 tomos, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo vi el Nuevo Testamento, el tomo del Nuevo Testamento, y es como así de grueso. Sobre estos versículos dice, sobre la costumbre de ese tiempo, dice así: en ocasiones de gran importancia, cuando 2 o más personas se unen en un compromiso u observan exactamente los mismos ritos que observó Abraham, así no, pero o si no, invocan la lámpara como un testigo, en una costumbre de ese tiempo. Según estas ideas, que desde tiempo inmemorial están grabadas en la mente del pueblo oriental, es decir, en Medio Oriente, allá en esa parte del mundo, el Señor mismo condescendió en estar en un pacto con Abraham. No hubo sacrificio de por medio, y el motivo fue que en esta transacción él no se obligó a nada, es decir, Abraham no lo obligaron a nada. Abraham pidió una señal, porque Dios le dijo, ibas a heredar la tierra. Pero entonces dice, ¿cómo voy a heredar la tierra si no tengo descendencia? Entonces él pidió una señal. Entonces Abraham pidió una señal, y Dios tuvo placer en dársela, por lo cual, según las ideas orientales, sí quedaba obligado. ¿Quién quedaba obligado de acuerdo con ese pacto que estaban haciendo allí? ¿Quién quedaba obligado? Las partes. Pero en este caso, ¿quién hizo el pacto? ¿Quién queda obligado a cumplir ese pacto? Dios. De la misma manera, Dios ha entrado en pacto con nosotros y en gloria de su Hijo unigénito, quien se interpuso entre Dios y nosotros, todos los que, como Abraham, tienen una señal y garantía en el don del Espíritu, por lo cual ellos pueden saber que heredarán la tierra de Canaán. En otras palabras, como dice Efesios 1:14, que cuando creímos fuimos sellados y se nos dio como garantía que es las arras, el Espíritu de Dios. En ese momento, la garantía que Dios le estaba dando a Abraham era que estaba haciendo pacto con él y se iba a comprometer a cumplir el pacto. De la misma manera, a nosotros se nos dio el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como garantía de que Dios va a cumplir su compromiso con su iglesia. Esa es la garantía. Por eso que Dios es un Dios de pacto. No solamente porque pacta con el hombre, sino que también se compromete a cumplirlo. Hay fíjate que dice esta parte final, que nos da como garantía el don del Espíritu por el cual ellos pueden saber, o sea, la iglesia, que heredarán la Canaán celestial. A Israel, como se les prometió una tierra, nosotros tenemos una tierra celestial que es la Jerusalén celestial. Hay un cántico antiguo que dice: voy de camino a tierra de Canaán, voy de camino a tierra de Canaán, voy de camino a tierra de Canaán, sí, gloria, aleluya, a tierra de Canaán. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Voy de camino, gloria, aleluya, a tierra de Canaán. Hagamos a tierra de Canaán. Fíjense, para despejar un poco la duda sobre lo que era el horno humeante y la antorcha de fuego que pasaron por entre los animales partidos. Dice la Biblia MacArthur: estos artículos simbolizan la presencia de Dios, que prometió solamente con juramento divino cumplir sus promesas a Abraham al pasar en solitario en medio de los animales divididos. Ahora entienden, ahora podemos saber qué significa eso, ese acto de Abraham cuando partió los animales. Un pacto que las personas que lo iban a concertar pasaban por en medio de los animales y se comprometían a cumplir el pacto. Y si no, les iba a pasar lo mismo que les pasó a los animales. Y como Dios pasó por en medio de esos animales y Dios sí se compromete a cumplir lo que está pactando, entonces Él va a llevar a este cumplimiento ese pacto. Podemos estar seguros en Cristo. Entonces, como dice este cuarto punto, que la elección incondicional enseña que la promesa de salvación hecha a Abraham fue establecida mediante un pacto entre Dios Padre y Dios Hijo, del cual Abraham solo fue beneficiario. Y como dice Gálatas 3:29, todos los que son de la fe son hijos de Abraham.
La iglesia de Cristo es hija de Abraham, por tanto, beneficiaria de ese pacto. ¿Así? ¿O más claro? En resumen, la elección incondicional significa que los que fueron elegidos a salvación lo fueron por gracia únicamente, por el puro afecto de la voluntad de Dios y para la alabanza de su gloria. O sea, que Dios recibe gloria cuando elige, cuando escoge. La condición para la salvación sería lograda por medio de la obra de Jesucristo, y esto según el determinado consejo del Trino Dios. Ahora bien, es necesario distinguir entre la condición y el medio, no son lo mismo. Entre la condición y el medio de salvación. La condición, la fe es el medio, o sea, cuando creemos, la fe es el medio por el cual los elegidos reciben la gracia. O sea, para nosotros recibir esta gracia debemos creer. Ese es el medio, la fe. No es el fin en sí mismo, es el medio por el cual llegamos al fin. La gracia predestinada desde antes de la fundación del mundo para salvación. Mientras que la condición fue la muerte sustitutiva o sustitutoria de Cristo en lugar de los elegidos. Es decir, para que haya salvación, tiene que haber una condición en ese pacto. Recuerden, los pactos tienen deberes y derechos, tienen condiciones y privilegios. En este caso, la condición era que alguien debía pagar por el hombre, y Cristo cumple esa condición. Entonces, la fe es el medio por el cual le creemos a Dios y en su obra en Jesucristo, mientras que la condición para ser salvo es que Cristo haya pagado esa parte del pacto. Entonces, no deben confundirse los conceptos. El medio que es la fe, es por donde llegamos a Cristo, que ya ha cumplido la condición que Dios Padre estableció. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a repasar antes de pasar a la siguiente parte, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Hemos dicho que la elección incondicional enseña que la elección de los santos es incondicional, ya que no tuvo origen o principio en las obras del hombre, o sea, no hay mérito alguno en el hombre. Eso como primer punto. El segundo punto que hemos visto hasta ahora dice que la predestinación de los santos elegidos representa un acto de amor y misericordia, es decir, Dios elige por pura gracia, por amor y misericordia. El tercer punto que hemos visto hasta ahora dice que la promesa de salvación fue establecida mediante un pacto entre Dios Padre, Dios Hijo, con Abraham, del cual él es solamente beneficiario, porque no puso nada. Fíjese, Abraham no puso nada. Como nosotros tampoco podemos poner nada para gozar de los beneficios del pacto. Se repite la historia, o sea, Abraham no puso nada, pero es beneficiario. Nosotros no podemos poner nada, pero hemos sido beneficiarios de ese pacto. Ok. Y debemos tener en cuenta que la fe es el medio por el cual somos salvos, pero que hay una condición para que esa fe pueda ser efectiva, que es la muerte sustitutiva de Cristo. Ahora bien, ¿qué no enseña la elección incondicional? ¿Qué es lo que no enseña? O sea, cuando nosotros hablamos de elección incondicional, ¿qué no decimos? Porque muchas veces se presta para confusiones porque las personas no entienden y el ser humano es rápido para desenfundar. Yo digo a mi esposa a veces cuando va a decir algo, y digo, oye, pero tú eres rápida desenfundando. Y dispara. Yo pienso mucho y a veces me quedo sin palabras para decir algunas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña la elección incondicional? Primero, la elección incondicional no enseña que los elegidos podrán ser salvos sin ninguna condición. Hemos hablado que hay una condición, la cual es la muerte sustitutiva de Cristo. O sea, por ningún momento, o sea, entonces no hay nada que se interponga entre el hombre pecador y Dios. No, en ningún momento decimos eso. Decimos que nadie puede ser salvo sin condición alguna, sino que los elegidos fueron salvos porque Dios cumplió la condición. O sea, Dios Hijo cumplió la condición para que el hombre pueda ser salvo. En otras palabras, la paga del pecado. Así como dice Romanos que la paga del pecado es muerte, pues Cristo cumplió la condición de pagar esa deuda. O sea, porque al decir paga es como una deuda que se contrae. Así como nosotros le trabajamos a un jefe, una vez terminada la jornada, el jefe nos debe a nosotros. Bueno, cuando el pecado es como un trabajo y que trae como paga
la muerte. Entonces, Cristo pagó esa condición para que la muerte se convierta en vida. Entonces, repito, la elección incondicional no enseña que los elegidos podrían ser salvos sin condición alguna, sino que fueron justamente elegidos porque Dios cumplió la condición en la muerte sustitutiva de Cristo. Esta es la razón por la cual Jesucristo dio su vida en la cruz, para redimir eternamente a los que el Padre le dio para salvarlos. Recuerdo que hemos hablado de Juan capítulo 6, o Juan capítulo 17, más en específico. De los que me diste, ninguno se perdió. Padre, de los que me diste, guárdalos. ¿Te acuerdan cuando vimos Juan 17? Cómo el Padre ora por sus discípulos. De los que me diste, ninguno se perdió. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? ¿O algún comentario? Ok. Segundo punto, ¿qué nos enseña la elección incondicional? Y dice, la elección incondicional no enseña que los llamados a salvación no deben proceder al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo. O sea, nosotros nunca a la teología reformada se le puede acusar de que, bueno, entonces como Dios elige, entonces no hacemos llamado al arrepentimiento. O no evangelizamos, que es el extremo. No, como ustedes creen en la elección incondicional, que yo voy a llamar a sus escogidos, entonces ustedes no evangelizan. Es el primer disparo que lanzan. Entonces, o dicen ellos, entonces, ¿para qué evangelizar si yo he sido su escogido? ¿Cómo responderían ustedes a esa objeción? ¿Para qué evangelizar? Lo hemos hablado de acá. El mandato del Así es, y nosotros no nos movemos por la voluntad que desconocemos de Dios, sino por la voluntad que Dios nos ha dado a conocer, que es ir y predicar el Evangelio. Y como lo dice 1 Corintios 1, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación también es el medio por el cual el hombre conoce a Cristo. Nadie es salvo sin haber oído el Evangelio. Entonces la predicación también es un medio de salvación. Entonces, esto enseña que la respuesta de los escogidos al mensaje del Evangelio, o sea, el venir en arrepentimiento y fe, surge como consecuencia del decreto de la predestinación y de la obra eficaz del Espíritu Santo en el corazón de los elegidos. En otras palabras, cuando alguien viene a Cristo, como lo dijo Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que me viene, yo no lo echo fuera. Pero en ningún momento enseñamos que no se debe llamar al arrepentimiento, todo lo contrario. Hay que llamar al hombre al arrepentimiento cuando evangelizamos. Arrepentidos y creer. Ese es nuestra llamada a la evangelización. No a suavizar ni a prometer nada, porque Cristo no promete nada a los que no son de Él. Recuerden el pacto abrahámico. Dios promete es con lo que se está comprometiendo. Pero como nosotros no sabemos quiénes son, hacemos como hizo Pedro en el día de Pentecostés. Arrepentidos, como lo dijo Juan el Bautista, como lo dijo Jesús, el llamado al arrepentimiento. Y los que creen, pues porque son los que el Padre les dio al Hijo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Comentarios? Bien, para ir finalizando, para reflexionar un poco. La salvación en la eternidad no fue establecida sobre ninguna condición humana, porque lo único que Dios veía en el hombre sería nuestra caída en pecado y el miserable estado de pecado en el que quedaríamos después por naturaleza. En otras palabras, cuando la salvación no está en algo que Dios haya visto en nosotros, porque cuando nos vio, desde la eternidad pasada, vio nuestra condición pecaminosa. O sea, no hay mérito alguno. Entonces, la imposibilidad de una salvación condicional en la eternidad radica en dos hechos. Primero, que Dios únicamente podría satisfacer las condiciones del pacto de redención y en la inhabilidad del hombre. O sea, que el hombre estaba inhabilitado y solamente Dios podía cumplir con esa condición del pacto de redención. Y segundo, la elección, si la elección fuera condicional, entonces los elegidos tendrían algo de qué gloriarse. Si hubiese una condición en el hombre, tendría por qué gloriarse. Y ahora sí, con esto termino. Fíjense que nosotros nos dicen, porque es elección incondicional, significa también que hay un número de escogidos.
es lo que dice la Biblia. Lo vemos desde el mismo Génesis, cuando Dios llama a Abraham y le dice que levantará de él una nación. Y luego en Deuteronomio le dice que Dios los escogió a ellos por sobre todos los pueblos, no porque fuera un pueblo especial. Y eso significa que al elegir a un pueblo, los demás quedan en el aire, como decimos nosotros. O sea, no hubo pacto de Dios con ellos, sino solamente con Israel. Entonces, hay una limitante en ese sentido. Pero ¿qué nos dicen a nosotros de la teología reformada? Dicen, bueno, ustedes dicen que Cristo murió, que es el punto que veremos más adelante, la expresión limitada, de que Cristo solamente murió por sus elegidos. Y nosotros predicamos, lo que nos lleva a la contraria, dice, nosotros predicamos que Cristo murió por todos los hombres. Pero si tomamos en cuenta sus propios conceptos, suponiendo que Dios eligiera porque alguien iba a creer en Cristo, ellos no se dan cuenta de que ellos también predican una expiación limitada, porque solamente los que Dios vio que iban a creer son los que vienen a Cristo. Entonces, Cristo no muere por todos los hombres. No sé si me hago entender con ese punto. O sea, yo dice que nosotros decimos que Cristo solamente murió por los elegidos, que no murió por todos los hombres. Y yo ven eso como debilidad en la teología reformada, pero si la analizamos bien, ellos dicen que Dios salvó al hombre porque vio que el hombre iba a creer en Cristo. Lo que ellos no se dan cuenta es que solamente por los que en su razonamiento, en su sistema teológico, solamente los que Dios vio que iban a creer en Cristo son los que van a ser salvos, no todos los demás hombres. No sé si me hago entender. O sea, ellos nos acusan a nosotros de que nosotros limitamos el sacrificio de Cristo, pero ellos mismos lo manejan, ese concepto. En su sistema, tampoco todos los hombres son salvos, solamente los que Dios vio que iban a creer, si tomó en cuenta su razonamiento. ¿Sí me hice entender? ¿Alguna duda? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Ah? No, sí, necesito que entiendan esa parte, porque eso lo van a escuchar. Entonces ustedes enseñan que Cristo no murió por todos los hombres. Hermano Diego. Lo que pasa es que ahí de lo que usted está hablando, yo entendí que en esta parte Dios conoce cuál era el hombre que iba a creer en él. Porque ellos no eran todos, pero él sí lo sabía. Quiénes y cuántos y los que creían en él. Que no somos todos, pero bueno, ahí estamos. Y lo que sí, bueno, está la palabra del Señor, hablar, clamarle a él y ponerle toda la plena confianza que por él es que nosotros estamos vivos. Amén. Estamos aquí en esta tierra. Amén, amén. Así. Ajá, diga. Porque de tal manera muchos amigos que Ajá. para que todo el que crea no se pierda más. Bueno. En la palabra mundo en los escritos de Juan tiene hasta 8 significados distintos. El que cree. La palabra mundo, sí. Sí. Para que todo el que En él crea. no se pierda, más tenga vida eterna. Y el que crea. Y el que no cree, ya se perdió. Pero fíjense ya que toca ese punto, porque esa es otra objeción que hacen. Entonces, ¿qué hacemos con Juan 3:16? Bueno, el apóstol Juan, que escribió ese evangelio y que escribió 3 cartas también, y que escribió el Apocalipsis, él utiliza la palabra mundo y hay hasta 8 significados de la palabra mundo. Mundo se refiere a la creación. Mundo se refiere a los seres humanos. Mundo se refiere al sistema que gobierna este mundo. Por ejemplo, dice que Dios amó al mundo allí, pero también dice en Juan capítulo 2:19, si no me equivoco, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ven el contraste?
O sea, si somos de Dios y el mundo exterior está bajo el maligno, entonces no es todo el mundo, sino el mundo de los creyentes. Pero es cuando nosotros nos dejamos usar por el enemigo, también hay personas que no estamos orando, más no estamos velando. Porque si estamos orando y estamos velando, de verdad es pendiente, están pendientes por dónde viene el enemigo a tomar la bendición que el Señor. Y fíjese, por ejemplo, en Juan 17, cuando Jesucristo ora por sus discípulos, dice, no ruego por el mundo, no son del mundo. O sea, Jesucristo ora por sus discípulos, está haciendo allí una distinción entre un grupo y otro. Entonces la palabra mundo no siempre se refiere a todos en absoluto, no se refiere a un mundo de cantidad, sino un mundo de cualidad. ¿A cuál mundo? En Juan 3:16 es el mundo de los creyentes. Además, recuerde que ese pasaje está en el contexto de la conversación de Jesús con Nicodemo. Los judíos eran muy nacionalistas, y todavía lo son. Ellos creían que la llegada del Mesías era solamente para los judíos, no para los gentiles, nosotros. Ellos creían que era para ellos. Y Jesús le dice, mira, no es solamente para los judíos, es para todos los que van a creer. Es para también los gentiles. Entonces Jesucristo le amplió el panorama a Nicodemo y le dice que el Mesías no solamente venía para ellos, sino para el resto de los pueblos. Es decir, para los gentiles. Porque ellos creían que el Mesías solamente iba a venir para ellos. Y todavía así lo creen. Si ustedes... Mira, yo he leído tantas cosas acerca de los judíos, por ejemplo, el Talmud. He leído algunas porciones. Miren, si ustedes vieran cómo se expresan ellos de nosotros. Ay, Dios mío. Ustedes dirían, ¿quiénes son estos? Nada más cómo se expresan de Cristo. ¿Qué dicen de Cristo en el Talmud? Que es un libro, un comentario del rabínico que ellos utilizan hoy en día. Dicen que Jesucristo está en el infierno quemándose en excremento hirviendo. Que Jesucristo fue hijo de una fornicación que tuvo María con un soldado romano llamado Pantera. Eso lo dicen los judíos de nuestro Señor Jesucristo. Eso tiene tiempo, porque de hecho en el siglo segundo un escritor griego llamado Celso, él escribió un tratado contra los judíos y él recoge justamente eso, como dice el hermano Cándido. Él lo que hizo fue recoger el chisme que ya había entre los judíos, de que Jesucristo había nacido de una fornicación, un acto inmoral de María con un soldado romano. Eso lo dice Celso en el segundo siglo, o sea, ya desde el primer siglo ya venía esa en el imaginario de ellos. Y de hecho, un cristiano llamado Orígenes le respondió a Celso. Le dio, como dicen por ahí, una pacateada. O sea, lo dejó noqueado. Pero para que vean cómo se expresan los judíos de nosotros los gentiles. O sea, ellos pensaban que el Mesías solamente es para ellos y que nosotros íbamos a ser sus esclavos. Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, Dios amó a todo el mundo, no solamente a los judíos. No solamente a los judíos. De hecho, cuando Pedro está hablando en el día de Pentecostés, capítulo 2, no recuerdo la cita, dice que el Espíritu es para vuestros hijos, es la promesa, y para todos a cuantos el Señor llamare. Creo que es versículo 42, que lo dice, Hechos 2:42. Para vuestros hijos, para vosotros y para vuestros hijos es la promesa, y para cuantos el Señor llamare. En ese momento Pedro está hablando a judíos, y él añade, y para cuantos el Señor llamare. O sea que el mundo en Juan 3:16 no se refiere a toda la humanidad de una manera cuantitativa, de número, de cantidad, sino de cualitativa, de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Esa es la aplicación de Juan 3:16, porque si tomamos en cuenta, si lo tomamos así, literalmente como lo dice, entonces Juan, creo que es capítulo 5, primera Juan capítulo 5, que dice que sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿quiénes son los de Dios y quiénes son los que están bajo el maligno? Diga, pastor. En Hechos 2, capítulo 2, versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y los que estaban lejos, de acuerdo a
Efesios capítulo 2 son los gentiles. Nosotros que estábamos lejos, alejados de las promesas de Israel, ajenos a la promesa, los gentiles, hemos sido parte del pueblo. Esos son los que estaban lejos. O sea, nosotros los gentiles. Y hemos sido hechos parte de esa promesa. Y también dice el mismo apóstol Juan en su primera epístola, dice: no améis al mundo, ni las obras que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, ¿cómo es que Dios ama al mundo por un lado y me prohíbe a mí amar al mundo? Entonces, una cuestión de contexto. Contexto. ¿En qué contexto lo dijo? Lo que pasa es que si nosotros no estudiamos el trasfondo cultural, no vamos a entender ¿cómo se llama eso? Lo racistas que son los judíos. Esa es la palabra, racista. Entonces, no, el Mesías es para ellos nada más. Y los demás pueblos, que se las arreglen como puedan. Solamente para nosotros. Y todavía lo creen. Todavía tienen ese pensamiento. Bueno. Entonces, si acusan a la teología reformada de que solamente Dios, o Cristo en este caso, muere por sus escogidos, pues en el sistema contrario también es igual, porque solamente se salvan los que Dios vio que iban a salvar. Entonces todos no se salvan. Todos no se salvan, solamente los que Dios vio que que iban a creer. O sea, cuando le lleguen con esa objeción, respóndale de esa manera. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? Ajá. Creemos que Dios nos eligió, un pueblo elegido, ¿verdad? Y también evangelizamos, ¿verdad? Porque no, le lleva la palabra, nadie la puede conocer. Nadie va a creer, sí. Sí, pero también creemos, ¿verdad? Fuertemente creemos que en otra oportunidad hemos discutido que Dios, ¿verdad? En su infinita misericordia hace una obra con alguien. Y ese alguien que de repente puede decir alguien que no está elegido, que no está elegido por parte de Dios, pero dejamos que sea Dios el que tenga la misericordia con esa persona. Por eso que lo analizamos, le damos la palabra y al mismo tiempo dejamos que sea Cristo el que obre en la persona, que posiblemente no haya elegido, pero tiene una oportunidad de perdón y como dice la hermana, que cree en él automáticamente es algo así. Es la obra de Jesucristo, no es la obra nuestra, la obra de Cristo. Sí. Entonces es aquí donde de repente alguna persona no interviene, ¿verdad? Pero nosotros debemos estar seguros, ¿verdad? Y plenos de que tenemos elegido, pero también Dios obra en misericordia y nosotros respetamos la obra de Cristo en el mundo. Independientemente de que sea elegido o no, pero es obra de Dios que esa persona sea salva por Amén. Amén. De hecho, en la teología reformada hay un concepto de la gracia también. Está la gracia común y la gracia salvífica. La gracia común son todos los favores que todos los seres humanos reciben. Por ejemplo, Jesucristo dijo en Mateo 5 que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y hay personas que han recibido sanidad y no son salvos. Jesucristo mismo lo vivió en su ministerio. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000. Dice que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. O sea, sacando un cálculo del contexto cultural de ese tiempo, de cuántos hijos tendría una mujer, una familia, llegaría entre 15 y 20,000 personas, que fueron objeto de un milagro de Dios. ¿Qué pasó al día siguiente apenas de ese milagro? Todos se fueron y Jesucristo se quedó con sus 12 discípulos. Se quedó solo. O sea, exactamente. El ser humano es objeto del beneficio de Dios. Pero ese beneficio no es salvífico, es solamente una gracia común, que todos la tienen, que de paso Dios la tiene por sus hijos, no por los que no creyen. Porque los que no creen no recibirían ese beneficio, si no estarían los hijos de Dios allí. Que Dios tiene favor y gracia por su pueblo y a favor de su pueblo, y por eso no destruye una ciudad, una nación. Lo que hemos vivido acá en Venezuela.
sea, Dios, a pesar de todo, Dios tiene misericordia de nosotros por amor de su nombre y por eso no termina de pasar una catástrofe mayor en Venezuela. Gracias a esa gracia común que distingue entre unos y otros. Por ejemplo, cuando Jesús entró el día aquel en Jerusalén triunfante, lo estaban proclamando rey. Hosana significa viva el rey. Eso fue un día, y día después, ¿qué estaban diciendo? Y habían sido objeto de algún favor de Cristo, eso que estaban entre la multitud. O sea, el recibir una gracia, un beneficio, una sanidad, no garantiza que esa persona llegue a salvación. Por eso nosotros no debemos predicar prometiendo sanidad y milagros, sino predicar el arrepentimiento. Si Dios tiene a bien sanar a alguien de una enfermedad, bienvenido sea, no nos vamos a poner bravos por eso tampoco. Pero no podemos hacer, como dicen por ahí, campaña de sanidad y milagros. ¿Cómo sabemos nosotros si va a pasar un milagro? O sea, que si yo no digo que va a pasar, no pasa. Es solamente Dios que en su voluntad puede hacer sanidades y milagros, que obre maravilla de nosotros. Como dice el pastor Agudero, estamos expectantes de maravillas y prodigios cada día, de que Dios haga algo a favor de su pueblo. Pero en una persona no creyente no garantiza nada. Jesucristo mismo lo vivió. Jesucristo mismo fue objeto de ese repudio. Gente que Jesucristo le hizo un milagro y estuvieron ese día delante de Pilato diciendo crucifícalo. Pero yo creo que todos somos milagros de Dios. Es que todos somos milagros de Dios porque la vida es un milagro. Todos somos milagros de Dios porque somos pecadores arrepentidos. Amén. Que no seamos nosotros cuando nos hemos creído en el Señor. Toma, por lo menos te ha dado la que yo tomaba, bailaba. Pero yo puedo testificar de que Cristo vive. ¿Por qué? Porque Dios me sacó de ese mundo pecaminoso, donde tomaba mentira, tomaba todo lo que tomaba. ¿Y el por qué? Yo lo sé el por qué, porque andaba buscando algo. A lo mejor tenía un vacío tan caliente en mi vida. Y yo creía que a través de los cigarrillos, eso me iba a sanar. A través de esta botella, eso me iba a sanar. Pero cuando Cristo vino a mi vida, se me fueron los vicios. Y ahora yo sí puedo decir un toque. Porque Cristo me sanó, me ayudó. Me recordó, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y yo no puedo dudar de eso. Yo puedo decir que Cristo sana, Cristo salva. ¿Por qué? Porque lo ha hecho bien. Ahora, ¿usted siente que hubo un mérito en su vida para que Cristo la salvara? ¿Usted cree que hubo un mérito en su vida para que Cristo la salvara? Ese es el punto fundamental, que no hay nada que nosotros pudiésemos aportar como condición. Y el cigarro me lo va a quitar. Pero cuando Cristo vino a mi vida, me curó. Yo no puedo dudar, yo puedo decir que Cristo vive, Cristo sana, salva, bautiza y la puta. Amén. Porque el cristiano tiene poder cuando habla, cuando cree. Amén, así es. Fíjese, por ejemplo, la hermana que acaba de llegar. Nosotros leímos en Génesis capítulo 15 cuando Abraham parte de los animales. ¿Se acuerda de ese episodio? Que es lo que acabamos de hablar. Eso significa cuando en el Medio Oriente, el antiguo Medio Oriente, cuando personas iban a concertar un pacto, agarraban cierta cantidad de animales, los mataban, los picaban en dos y ponían una parte de un lado y la otra parte del otro lado. Eran varios animales y hacían como un pasillo. Entonces los que iban a hacer el pacto pasaban por el medio de esos animales. Y ellos están diciendo con esa acción que si algunas partes incumplían el pacto, le iba a pasar lo mismo que le pasó a los animales. ¿Ah? Pero ¿qué vemos en ese pasaje de Génesis? Que Abraham no pasó por en medio de los animales. Dice que fue Dios quien pasó por en medio de los animales.
Entonces Abraham no cumplió la condición del pacto, que era comprometerse, pero fue objeto del beneficio del pacto. Por eso es incondicional. O sea, no hay nada que nosotros podamos aportar a ese pacto de Dios con el hombre. Pero aún así somos objeto de su beneficio. Y eso es tan importante como es entender cómo obra el pacto. O sea, que hay condiciones, hay compromisos, pero que en el caso de Abraham y de nosotros que somos sus hijos según la promesa, no cumplimos las condiciones del pacto, pero somos objetos de los beneficios del pacto. Por eso es elección incondicional. Bien, si no hay nada más que decir, aportar. Bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, Dios mío, por tu amor, tu misericordia, tu bondad y tu poder. Te damos gracias, Padre bueno, porque hemos podido estar en este momento, hemos aprendido de ti, Padre Celestial. Te damos la gracia, Dios mío, porque tú nos enseñas, Señor Jesús. Padre, te pedimos que aquello que no podamos entender sea tu Espíritu Santo dándonos la sabiduría, el entendimiento para poder hacerlo, Dios mío, porque somos cortos de sabiduría, Padre Celestial. Somos cortos, somos limitados, somos criaturas. No tenemos una mente que sea como la tuya, Padre. Aún teniendo la mente de Cristo, hay cosas que no podemos entender, Dios mío, como por ejemplo, cómo obras tú, Padre Celestial. Por eso ayúdanos a entender, Padre Celestial. Esto no es por vista, sino por fe, por la fe en ti, Dios mío. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí en este lugar, que ha podido escuchar esta enseñanza en esta mañana, Señor. Guarda sus vidas, bendice sus familias, guárdalo donde quiera que se encuentren, Padre bueno. Que cada vez que puedan verte a ti, puedan pensar en ti, puedan estar seguros en Cristo, porque tú eres un Dios de pactos y tú cumples los pactos que prometes, Padre Celestial. Gracias te damos porque nosotros no tuvimos que poner condiciones en ese pacto y aún así somos beneficiarios y gozamos de los beneficios de ese pacto que tú hiciste, Abraham, que hiciste por medio de Jesucristo, en el cual nos has dado tu Espíritu Santo, que es nuestra garantía hasta que venga a tomar el Padre y su Hijo Cristo de la posesión adquirida, Dios mío. Te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú cada día nos enseñas en tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Oramos sabiendo que tú nos oyes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria.